hacerme la cesárea de mi hija, me cosieron los intestinos y hubo una explosión de intestinos interna y fallecí. Okay. Cuando fallezco, vi claramente cómo mi alma se desprendía de mí y yo me veía. Y entonces empecé a ver todo fuera de mí. Y vi clarito la puerta de luz donde transité y me esperaban seres. Mundo Ejecutivo presenta. Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif y esto es Maestría para el Éxito en Mundo Ejecutivo. Y tenemos, porque usted lo pidió, que regresara, por favor, a nuestra queridísima Claudia Martínez, terapeuta holística. Y la vez pasada empezábamos a hablar del tema básicamente del secreto, cómo visualizar para lograr lo que queremos. Y dentro de ese tema salieron las vidas pasadas. Pero ese es un tema para un programa completo. Mi Clau, bienvenida nuevamente. Gracias por hacerte otro huequito. Como les digo, ustedes quieren una cita con Clau, se tendrán que esperar unos 2 mesecitos por lo menos. Entonces agradezco mucho de veras el tiempo que nos das, muy valorado. Y las vidas pasadas, fíjate que mi experiencia, bueno, más bien mi conocimiento, todo empezó cuando estaba viendo yo a Oprah Winfrey hablando de... Y estaba Brian Weiss, que es el bestseller de las vidas pasadas. Tiene un libro muy famoso que se llama Muchas vidas, muchos maestros, dentro de muchos otros. Y fíjate, en esta entrevista, él le platicaba a Oprah que él era el mero director de la carrera de psicología de la Universidad más picuda. Y te estoy hablando esto en los 90s, ¿no? Y entonces él hacía regresiones a sus pacientes. Entonces, le hacía la regresión a uno y de repente en su regresión el paciente empezaba a hablar latín. Entonces regresaba y ya le decía, oye, no sabía que hablabas latín. ¿De qué me hablas? Sí, o sea, ¿tú hablas latín? Pues claro que no tengo la menor idea de qué me estás hablando, yo no sé hablar latín. Claro. Y así en muchas de sus regresiones el paciente empezaba a describir, pero con un lujo de detalle, el antiguo Egipto, con así todo lo que te puedas imaginar. Y entonces él le decía, oye, pues veo que de chiquito fuiste a Egipto, ¿te encanta Egipto? No, en mi vida he ido. ¿Cómo que nunca has ido? No, nunca lo he visto, pero me lo describiste de una forma que... Y entonces este cuate empezó a dudar y a decir, ¿qué está pasando acá? Entonces sigue haciendo sus estudios y empieza a descubrir que no hay otra explicación. Y les estoy hablando que era un hombre de ciencia con un puesto importantísimo. Y en esa época, a diferencia de hoy en día, que estamos mucho más abiertos a lo espiritual, en los 90s era de gente loquita. O sea, hablar de vidas pasadas es como de, ay, no me eches el choro. Claro. Entonces, ¿cómo se iba a atrever este hombre a decir eso? Iba a perder su puesto. Pero no se pudo ya quedar callado porque los hechos ya eran tan poderosos que tuvo que sacarlo y así es como él empezó a volverse. Claro, al principio pues perdió su puesto, perdió muchas cosas. Hoy en día es muy reconocido. Pero ahora te tenemos a ti, mi Clau, no a Brian Weiss, pero todavía algo mejor que esa Clau, a que nos expliques cómo funcionan las vidas pasadas. Y yo me acuerdo que una de las cosas que decían, lo más importante es saber qué te faltó trabajar de tu vida pasada para lograr trabajarlo en esta vida. Me encantó el título de la entrevista, Mito o Realidad, porque es un desconocimiento tan grande de vidas pasadas que no tiene nada que ver el que creas que vienes a continuar una tarea. Esa es una posibilidad. Ah, ok. ¿No es necesario? No es condición. Ok. Como te decía, voy a partir de conceptos que yo he armado para poderlo hacer más entendible. Entendible todo esto, porque es muy complejo el tema. Más en un mundo donde todavía no se confirma como tal, porque en el mundo de la ciencia hay que tener evidencia. Entonces, yo la primera evidencia que tuve fue mi fallecimiento. Okay. Físicamente fallecí. ¿Estuviste en coma? No, fallecí. Ah. Tuve un error médico en el que al hacerme la cesárea de mi hija me cosieron los intestinos y hubo una explosión de intestinos interna y fallecí. Okay. Cuando fallezco, vi claramente cómo mi alma se desprendía de mí y yo me veía. Y entonces empecé a ver todo fuera de mí.
y vi clarito la puerta de luz donde transité y me esperaban seres. Ahí comprendí muchas cosas que me empezaron a explicar. Muchos creerán que te las truenas o que tomas o que viajas o como que fue un químico, porque también dicen igual y es una cuestión química del cerebro que te hace ver eso. Pero ahí confirmé lo que yo veía, porque tú sabes que tengo una habilidad cuántica. ¿Cuánto tiempo duraste, digamos, muerta? 3 minutos. 3 minutos, larguísimo. Sí, pero es que yo tenía capacidad respiratoria impresionante, porque siempre me dediqué a la meditación. Fallecí a los 27 años. Entonces, eso me permitió confirmar esto de las vidas pasadas, porque lo pregunté, ¿no? O sea, pero cuéntanos un poquito más. Cuando estás ahí, estás viendo esta puerta de luz, ¿los seres que veías eran gente que conocías? La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Bueno, vamos a ponerle nombre, era la Virgen María, y una voz preciosa que me resultó muy sutil, que yo le llamé mi padre, Dios. Pero no habían familiares tuyos en ese momento. Atrás, a los lados. Así se veía, o sea, sí se ven los familiares. Se flanquean, o sea, los seres que te están esperando, te hacen como una fila y te esperan y te llevan en esa ruta, ¿no? Entonces, sí existe. Esto se puede explicar a partir de lo que es el concepto dimensional y de la cuántica. No puedes entender esta cuestión energética si no entiendes la cuántica, la física cuántica. O sea, para quien nunca ha escuchado del término. Lo cuántico significa un término de la energía, una manifestación de la energía que no es visible a los ojos. ¿Sí? Entonces, yo siempre les digo, imagínense que la energía es como las cuerdas del ADN, donde lo que tú vas viviendo son sistemas de información que unen esas dos cuerdas, porque si no hay dos cuerdas no hay creación. ¿Sí? Es una cuestión como de la dualidad, de creer en lo constructivo, destructivo, bueno, malo, bonito, feo, etcétera. Y esas dos cuerdas se van uniendo de acuerdo a los sistemas de información que vas tú adquiriendo por experiencia vivida. Esto da también la posibilidad de que la energía se manifiesta de acuerdo a esos eslabones energéticos que como sistemas de información vas uniendo. Entre más sutil es la energía, es decir, más conocimiento, más habilidades, más destrezas, obviamente tu escalerita de ADN, de conciencia, es de más elevada. Entonces puedes transitar en otras dimensiones que existen. Si no, no podrías entenderlo. Te voy a interrumpir tantito porque también estos son cosas que escucho y no tengo la menor idea de saber algo de vidas pasadas, pero ahí dicen que hay personas que llegan, que son seres más evolucionados y que han llevado más vidas y otros menos evolucionados. ¿Es cierto? Sí, porque el nivel de conciencia, que es lo que tú estás diciendo, tiene que ver con el conjunto de experiencias por conocimiento que has tenido por vida. Y si en una vida pasada, por ejemplo, fuiste un delincuente, ¿eso impacta en la vida que vienes a tener? Si tú lo eliges, porque la creación está hecha con dos atributos. Tu libre albedrío, que eso es la condición de existir, y lo que en ese libre albedrío tú eliges como experiencia vivir y cómo la materializas en conciencia. Eso es lo que da la manifestación de la energía. O sea, antes de venir a la Tierra,
tienes una plática? ¿Cómo es? ¿O en qué momento se decide? Hay una teoría de la física cuántica que es la teoría de las cuerdas. Ok. En la teoría de las cuerdas te explican cómo la energía se manifiesta como si fueran hilos de energía que tienen un sistema de información que le hace ser lo que va a ser o lo que es, ¿va? Cuando tú decides con libre albedrío en este infinitud de mundos, porque hay muchos mundos, sería muy absurdo pensar en un mundo lineal y plano como es en la tercera dimensión, pero es cuestión de creencias y de experiencia y conciencia. Entonces, ahí, conforme tú vas entendiendo que el nivel de conciencia te determina por vidas pasadas, porque tú te das cuenta de que traes vidas pasadas por conocimientos, habilidades y destrezas. Por eso por te ejemplo, pasa que llegas a un país o algún lugar y dices, yo ya estuve aquí. es que soy de aquí, me fascina, me vibra, me enloquece, Ese es un ejemplo. Ok. Otro ejemplo es que digas, oye, en la familia nadie canta y esta criatura canta de lo lindo, ¿no? O los famosos mentes geniales que nacen en familias que no tienen condiciones y tienen mente genial. Y las personas esas que a veces conectas de una forma muy rápida, que dices, es que siento que llevo ya años te de conocerte. Son vidas pasadas, Ok. que ya se conocieron. Ahora, esto que te explico de las dimensiones sí tiene que ver y es importante, pero es muy complejo de explicar. Pero te lo voy a decir rápido. Tenemos, así como tenemos ADN, un ADN de papá, de mamá, y que te forma tu sistema de información genético, existe un ADN cósmico que te forma tus vidas pasadas. Pero tú solamente conectas por libre albedrío con el espíritu qué vidas te van a servir como herramienta para la realización de esta. Si tú traes pendientes, culpas, dudas, etcétera, tú decides si las vienes a pagar o no. El karma, mal entendido por los occidentales, porque yo fui budista muchos años, no significa la deuda que traigo, la culpa o lo que hice. ¿No? Karma significa consecuencia de tus hechos, de tus acciones. Y el karma puede ser tanto positivo como destructivo o negativo. El nishkama karma es básicamente ya cuando tú decides hacer las cosas sin esperar recibir nada a cambio. Y eso es nivel de conciencia. ¿Ok? Entonces el karma, que muchos creen que vienen a pagar cosas, esa es una decisión de tu libre albedrío al momento de ser creado. O sea, tú decides antes de nacer, Y eso se llama plan del alma. yo quiero pagar este acto feo que hice en... Por ejemplo, hace un momento me decían, oye, y si yo maté a alguien o soy un delincuente o qué sé yo, pues tú decides si a la persona que le hiciste daño vas a reencarnar con ella para resarcir el daño que le hiciste. Y no puedes nada más, te moriste y te das cuenta que, ay, qué feo fui, me arrepiento y tan. No, O sea, no es como cuando te ibas a confesar que hay que rezar. eso es mentira. O sea, sí tienes que trabajarlo. Es un balance. Puedes venir incluso a ayudar a esa persona para que logre todo. No necesariamente es destrucción. Yo si algo le debo a alguien y decido venir a tu vida a resarcir el daño que te hice, a lo mejor vengo a ayudarte a que seas triunfadora, darte todos los medios, que te vaya bien, a lo mejor decido hasta ser tu madre. Esa es una decisión de libre albedrío que se hace en el plan del alma en la quinta dimensión. Ay, tengo tantas preguntas. ¿Y qué tan cierto es, porque todo esto son cosas, te digo, que se han escuchado, que, por ejemplo, si tú hiciste algo muy negativo en una vida pasada, que a veces ese karma lo paga tu familia? No es condición, Pero puede pasar. pero puede pasar. Pero no es como súper injusto. No debes nada más de pagarlo tú. Te voy a decir una cosa. ¿Qué es un Sí. plan del alma? Sí. Cuando estamos en la quinta dimensión, yo le digo, es el paraíso de la chorcha, de la fiesta. Ahí tú ves a todos los espíritus que pueden ser hologramas nada más humanos o que tienen características físicas porque quieren ser reconocidos. Y ahí hacemos un acuerdo. Yo voy a ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu primo. Se eligen circunstancias y situaciones a vivir para lograr la realización de lo que es tu energía espiritual. Es decir, ¿para qué soy ser humano? Que es otra historia, ¿no? Entonces ahí
nos ponemos de acuerdo. Y si ahí me topo con la que yo le hice daño y le digo, ven, quiero que seas mi hija, ¿no? O ven, tú vas a hacerme todo el daño que yo te hice. Es una decisión. Acuérdate que tienes libre albedrío. Pero ¿por qué yo voy a querer pasármela tan mal? No todo el mundo escogería decir, ay, quiero regresar a la tierra y pasármela bien. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Sí. Lady Di. Sí. Ella venía a realizar una vida de regalo. Se le llama vida de regalo, aquella en la que tienes todo para ser feliz. Sí. Se equivocó en una cosa. La persona. No, en retar al protocolo inglés. Si ella no hubiera retado al protocolo inglés, hubiera trascendido su vida mucho más profundamente, feliz y plena. Pero no empezó todo porque su marido amaba a alguien más y no la quería a ella. Ella lo sabía antes de casarse, pero ella apostó que por su belleza y su inteligencia lo iba a conquistar. Y no fue así. Pero no es muy humano que se sentía despechada y por eso retó. Puede ser, pero donde ella se equivoca Ajá. es en elegir retar al protocolo inglés. Como lo está haciendo la otra, Igualito. La, O sea, la esposa del es una historia pelirrojo, muy ¿no? parecida. Es que a mí se me olvidan los nombres. Megan. Le va a pasar lo mismo, pero el problema es que ahí sí va a ser un problema con los hijos, pero luego te explico porque esa es otra historia. Ok. Es que es muy complejo, por eso yo creo que cuesta tanto trabajo. Es complejo porque no es común. Y porque no lo vemos. No. Y porque no nos acordamos. Y toda la gente quiere como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Sí. O por lo menos recordar. ¿Por qué no recordamos? Es una bendición. Imagínate ser Highlanders, donde traías el recuerdo de todas tus vidas y vas a recordar sentimientos, pérdidas, angustias. No nada más recuerdas lo bonito. Lo bonito, lo feo. Sino, ¿Tú recuerdas todas tus vidas? ¿Algunas? recuerdo las que traigo conectadas para esta existencia. Las tengo lúcidas. O sea, las que te son útiles para... Porque conectas, en tu chakra coronario se conectan. Haz de cuenta, imagínate que eres un tronco. Y en tu chakra coronario se conectan las vidas, las ramas principales del árbol, las vidas que te van a servir de herramienta para la realización de esta. Y tú las escoges junto con tu espíritu. Más bien el espíritu las escoge. Okay. Porque él viene de la creación perfecta. El espíritu. Ok. Él es eterno. Lo que no es eterno es el alma. El alma es la que tienes como energía vital que te conecta a la existencia que tienes por vida. Ok. Ese es el alma. Y si tú no hubieras muerto, fue a los 27, dices, a los 27, ¿tendrías esta capacidad de ver lo que ves? No con tanta claridad, porque yo ya veía. Ok. Entonces ya tenías un don. Pero no tenía la confirmación de dónde y cómo. Entonces yo hacía muchas preguntas. Yo decía, ¿esto cómo es? ¿Y por qué escogí México? ¿Qué país, no? ¿O por qué escogí Sí, claro. yo decía, yo me veo en España, me veo no sé en dónde, en qué país, pero ¿por qué México? ¿No? Ya tengo la respuesta. Todo tiene un motivo. Claro, todo tiene una razón de ser. Sí. Y para las personas ordinarias, saber nuestras vidas pasadas es importante. Es importante dependiendo cómo te las expliquen. Porque hay gente muy charlatana que las usa como un mensaje adivinatorio de algo maligno, de algo de deuda. No es cierto. La explicación de vidas pasadas es útil cuando te dicen, la traes conectada porque te da esta herramienta de función. O te sirve para aquello, o te sirve para esto. Entonces, ahí sí te entiendes, es parte de tu ser existencial en esta vida. Porque no en todas las vidas traes conectadas las mismas vidas. ¿Y hay personas con más vidas que otras o todos llevamos las mismas? No, se le llama almas viejas, almas medias y almas nuevas. ¿En qué puedes darte cuenta el nivel de vida que tiene una persona en su toma de decisiones? Las personas que son humanitarias, que buscan el trabajo colaborativo, el bien común, ya son almas viejas. Pero aquellas personas egoístas, que pienso primero yo, después yo y al último yo, son almas muy jóvenes. Les falta la experiencia de la virtuosidad para entender para qué somos seres humanos.
¿Y por qué a veces esas almas, digo yo, ahorita que lo describes me imagino un Trump, que ha de ser un alma, pero de ayer, nuevecita. ¿Cómo logran tener tanto poder un alma tan fea? Te voy a dar otro ejemplo mejor. Hitler. Sí. Hitler era un alma vieja, pero su elección fue la energía de la destrucción. Pero era un alma vieja con mucho conocimiento. Por eso tuvo tanta capacidad de influir y persuadir. Gandhi fue un alma muy vieja que trabajó el lado de la luz. Pero ¿por qué escoges en ese momento o sea, qué parte de tu ser o si eres espíritu, no se supone que los espíritus, yo pensaría tú son buenos? No, hay muchos mundos. Ah. Pero a veces elegimos la realización de lo que tú crees que va a convenir tu ser. Por eso yo digo que cada ser humano es una huella digital. Porque estás tú diseñando con tus elecciones qué quieres manifestar. Y, por ejemplo, en esta vida, si tomamos decisiones negativas, ¿cómo nos va a perjudicar en la siguiente vida? Cuando te desprendes del cuerpo físico, tomas conciencia de lo que viviste. Entonces, tú lo puedes sumar como un conocimiento que no quieres repetir o que quieres resarcir, es decir, eliminar daño. A ver, digamos, un secuestrador. Se Un muere, matón, ¿no? ¿Qué le espera? Lo primero es, no sé si tú te acuerdas de la película The Ghost de Demi Moore, Sí, claro. cuando asesinan al... Sí, que había un espíritu negro feo. Eso existe. Las dimensiones es la manifestación del tipo de energía que tienes. Ok. Así como hay el mal aquí y el bien, También lo hay allá. cuando nos desprendemos del cuerpo, también en otra dimensión, que es la cuarta, hay planos donde esos seres del mal se van, hay mundos para ellos. Como yo le digo, el mundo de los bichos, yo así lo denomino. No me gusta ni mencionarlos, pero existen. Okay. Y como llamo también el mundo de los elementales. Existen las hadas, los elfos, los duendes, los gnomos, sí existen, pero es el mundo de la luz que conecta al mundo material físico de nosotros a través de la naturaleza. Y te da la luz, magia, de lo que puedes obtener. O sea, por lo menos para los que estamos en este plano. Sí, me estoy viendo súper terrenal, ¿verdad, mi Clau? Pero hay una cierta paz al saber que la gente que ha hecho mucho daño no se la va a pasar bien. No. O sea, Es verdad. qué feo. Hasta en la Divina Comedia de Dante te lo pone. Hay gente que siempre ha estado conectada con la verdad. Entonces la idea digamos, del infierno y del cielo no está tan... Es que existe. Tú no puedes tener una frecuencia energética que tú hayas decidido hacer de tu realización de ser y que no exista una expresión en un mundo. Hay un mundo para todo. Así desde el mundo de las pulgas y de los bichos y de los polvos, hay un mundo para hasta seres. Cuando yo vi la película de Guerra de Galaxias la primera vez, tenía yo 15 años y no se me olvida el impacto que me causó que George Lucas podía expresar en monstruos y en gente y en personajes de mundos que sí existen. Es eso. Hay mundos para todos. Y es cierto que, por ejemplo, hay en una vida un animal que es un muy noble animal, en la siguiente vida ya llega como humano. No, eso es un error de nuestros hermanos los hinduistas. No. Okay. Hay mundo de animales porque tienen sus propias características y hay mundo de seres humanos. El objetivo a veces es que hay seres humanos desencarnados que ocupan el ser o los cuerpos materiales para manifestarse. Entonces tú a veces ves a un animal, me lo han dicho muchos pacientes, que parecen pensantes. Oye, casi. este parece mi papá y me hace cosas como mi papá. ¿Qué es mi papá reencarnado en perro? Le digo, no reencarnas en perros. Olvídate de ello. No hay involución en ese sentido. O sea, si tú escogiste ser humano en esa teoría de cuerdas que te digo, existe una codificación de lo que va a ser tu ser existencial. Entonces, hay un movimiento en esa dimensión que es la novena, donde existe una convocatoria de tú qué quieres ser. ¡Qué interesante! Entonces, en esa convocatoria te dicen, tú quieres ser esto, esto y esto, ¿va? Pero entonces, ese perro que parecía tu papá,
Puede ser que fue tu papá que le se pidió manifestó prestado un ratito el para saludarte, eso sí. Eso sí es. Es un tema muy interesante, pero es como decir, esto es luz y esto es oscuro. Es así. ¿Se pueden meter en una mariposa? Incluso hacer movimientos en el mundo físico. O sea, Claro. yo tengo una amiga que su hijo se murió y ella siempre nos decía, es que me vino a visitar, esa mariposa es mi hijo. Y ya sabes, pues dices, Claro que sí sí. es posible. Hay muchos temas. Por ejemplo, nuestros grupos indígenas de Arizona y ellos veían en el tótem, en los animales, cualidades que uno tiene que trabajar para desarrollar tu conciencia. Por eso tenemos identidad con determinados animales. Entonces, se nos está acabando el tiempo, pero rápido. Entonces, en esta vida fui una persona espantosa, llego al cielo, bueno, no al cielo, llego a, no sé, A la quinta dimensión. a la quinta dimensión. Claro, perdón, soy tan terrenal, insisto. Llego a la quinta dimensión y ahí me dicen, ¿quieres bajar a trabajarlo? ¿Así? Te dicen, no, te dicen, ¿tú qué quieres hacer? Ok. Tienes libre albedrío, no se te olvide, siempre. Entonces, si yo digo, pues no me arrepiento. No, eso decidí vivir porque hay que conocer el mal para conocer mejor el bien. Pero entonces ahí ya estás haciendo una buena decisión. Esa es una posibilidad. Ok. Y la gente que a la fecha es mala en esta tierra, ¿qué significa de sus vidas pasadas? Si siempre ha elegido la energía destructiva, va a tener su mundo en deceso y de transformación energética en el mundo destructivo. ¿Y cómo? ¿Pero qué culpa tienen, por ejemplo, las familiares de esa persona? Es una elección. ¿Por qué eliges vivir con alguien malo? Es que alguien me comentó, por ejemplo, que me decía, mi hijo se murió porque mi esposa me deseó mal y como que me mandó una energía negativa y en vez de a mí le tocó a mi hijo o algo así. Recuerda, mi Jenny, que estamos llenos de fetiches y de mitos. Ok. Entonces hay que tener certeza de que es verdad. Pero ¿cómo sabemos si no vemos? Pues sabemos gente conectada. Pues sí. El chiste es compartirlo bien. Entonces hay que saber en qué fuente es la que es mi sustento. ¿Y cómo podríamos motivar? Digo, porque algo que usa a la fecha la iglesia para que la gente se porte bien, es decirle, si te portas mal, vas al infierno. La Si culpa. que en general es muy negativa, pero si por lo menos motiva a la gente a portarse bien, digo, pues Yo tengo bueno. una frase, ya ves que soy mujer de frases. Ajá. ¿Qué es un buscador? Aquel que está buscando la verdad de la existencia. Ok. Entonces, la puerta que tú toques, debes de buscar que la argumentación que te den realmente tenga la evidencia de que hay posibilidades correctas, concretas y reales de confirmarlas. Porque si no hay esa confirmación, desgraciadamente el ser humano no cree. ¿Y qué le podemos decir a la gente para que sea gente buena? ¿Hay algún motivador que les podemos decir conociendo las vidas pasadas? Claro que sí. ¿Qué les dirías? Pues me regresaría a Sócrates, conócete a ti mismo. ¿Por qué eres lo que eres? ¿Qué tienes que entender de ti para que te atraiga el mal, para que decidas por el mal, para que seas por la destrucción? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que tienes que conocer en ti para que te atraiga el bien, para que te atraiga la luz? Pero ahí me estás hablando de conciencia y generalmente esta gente de mal no es muy consciente, entonces está difícil que No lleguen ahí, creas. ¿no? No creas. Sí tienen conciencia, pero torcida. Ya nos están diciendo que se acabó el tiempo. Nos faltaron 100 años de preguntas. Muchas gracias, Clau, De nada, por hermosa. estar con nosotros. Es un privilegio, un placer. Esperemos que regreses pronto. Sean buscadores de verdad. Buscadores de verdad. Por último, nada más, de las películas que hablan de física cuántica y de espiritualidad y todo eso, ¿cuáles de las que más se asemejan a lo que tú sientes que es real? La cabaña. La cabaña. Ok. Contacto de Jodie Foster de hace muchos años. Ok. Pero la cabaña es ideal para lo que estuvimos hablando. Interesante. Pues a volver a ver, porque yo la vi hace mucho tiempo, ya me dieron ganas. Y el contacto también de Jodie Foster. ¿Alguna otra por ahí? Esta del contacto interestelar
Matthew McConaughey. Ajá. Interestelar. También véanla. Ahí se ven las Ok. dimensiones. Wow. Pues bueno, ya tienen tarea. Claudia Martínez, un placer tenerte. Gracias por tomar el tiempo y venir. Esta es Maestría para el Éxito y esperemos que esta información les ayude a tener una mejor conciencia, tomar mejores decisiones y pues bueno, atraer amor al mundo, caray. Sí, caray. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca a 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil.